Mateo capítulo 1, versículo 1 al versículo 6. Mateo 1, versículo 1 al versículo 6. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esta pareciera ser una lista de nombres que, aunque a menos que usted esté buscando por nombres para su bebé, a lo mejor no tiene mucha validez o mucho interés. Pasajes como este en el libro de Mateo capítulo 1 son los pasajes que normalmente cuando estamos leyendo nuestra Biblia a veces nos brincamos o a veces decimos, híjole, ya llegué a Primero de Crónicas, y en las listas de genealogías a veces uno no sobrevive, le empieza a dar unos sueños y dice, ¿y a mí esto qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Nombre tras nombre tras nombres que son difíciles de pronunciar, nombres que a veces no entendemos y que no tienen mucho sentido. Pero esos nombres son importantes, y especialmente Mateo capítulo 1 es un pasaje muy importante, porque Mateo capítulo 1 está en el centro del tema de lo que hemos estado hablando, de la espera de Dios. Cómo Dios es un Dios paciente, un Dios que se toma tiempo, un Dios que entra en la vida de personas como usted, como yo, personas que no solamente somos parte de una multitud, personas que cada uno tenemos un nombre. Su nombre significa algo, su nombre es su persona, pero su nombre también resume la historia de su vida y lo que usted ha vivido. Y lo maravilloso de este pasaje es que en este pasaje que vamos a estar estudiando esta semana y las semanas que vienen, vemos cómo nuestros nombres y nuestras historias se entrelazan y se traslapan con la historia de Dios. Un Dios que, como hablamos la semana pasada en Isaías capítulo 25, versículo 9, un Dios que ha venido a salvarnos. Isaías dijo, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Cuando tú esperas en Dios, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, la historia de Dios es una historia de salvación. Una historia de salvación. Y a lo mejor dices, bueno, ¿y salvación? ¿Salvación de qué? Mira, todos nosotros, y en español tenemos un dicho, ¿verdad? Cara vemos, corazones no sabemos. A veces decimos eso cuando no sabemos las intenciones de una persona que aparenta bien, pero quién sabe qué intenciones tenga. Pero la realidad es esta, todos nosotros de una manera o de otra traemos máscaras que cuando en un contacto casual nos vemos y nos saludamos, oye, ¿cómo estás? Bueno, la mayoría de las veces decimos, estoy bien, todo bien. Pero ¿estamos realmente bien? A veces, si nos quitamos la máscara, detrás de esa máscara de apariencia tenemos historias donde hay tanto dolor, tanta dificultad, tanta situación tan complicada. Y temporadas como esta en Navidad, a veces nuestras historias son todavía más dolorosas y más difíciles de soportar. Tú y yo en Acción de Gracias o en Navidad a veces celebramos yendo a la casa de familiares o familiares viniendo a nuestra casa. Abrimos nuestras casas porque queremos tener un tiempo en familia. A lo mejor cuando los niños ya están finalmente de vacaciones y tú preparas tu cena de Navidad o de Acción de Gracias, tú tienes a la familia alrededor de la mesa y se hacen una buena carne asada, se hacen un buen guisado de algo, cualquier cosa que hagas. Estás listo para celebrar con tu familia y disfrutar un buen tiempo. Pero como el comercial de los 80s en México, sucede hasta en las mejores familias. ¿Te acuerdas del comercial? El comercial era un comercial de insecticida. Y el comercial del Baigón, tenían este comercial en México donde las familias aparentemente se veía todo muy bien y llegaban las visitas y levantaban los platos porque iban a servir la comida, y al levantarlo, ¿qué salía de abajo del plato? Una cucaracha. ¡Ah! Y decían, sucede hasta en las mejores familias. Por encima, todos nos vemos como que todo está muy bien, pero cuando levantamos las cosas donde uno no ve seguido, ¿qué encontramos dentro? A veces cuando la luz brilla, las cucarachas empiezan a escurrirse por todos lados. Sucede hasta en las mejores familias. Todas las familias tienen momentos de gozo y alegría y momentos difíciles, momentos oscuros, momentos de gran dolor.
Algunas veces el dolor tiene que ver con la pérdida de algún ser querido. A veces el dolor tiene que ver con alguna enfermedad que no se puede solucionar, o la rebeldía de un hijo o un familiar, a veces el divorcio, a veces los pleitos, a veces la escasez, los problemas económicos. Tantas cosas pueden afligir a las familias que hacen difícil a veces aún la celebración. O si todo está bien, a veces llega toda la familia y se sientan y nunca falta el que comienza a dar su opinión acerca de la política, ¿verdad? O la religión, y empieza por ahí la discrepancia y empiezan a decirse cosas y acaba todo el mundo peleándose y no, mejor ya nos vamos. Y deja uno la celebración con un muy mal de boca. A lo mejor la suegra y la nuera no se caen muy bien. Bueno, en cultura hispana eso no es común, ¿verdad? Sucede hasta en las mejores familias. Aunque las cosas se ven bien por encima, a veces por debajo hay mucho dolor. Yo crecí en una familia, le he compartido un poquito de ello, donde mis padres tenían familias muy grandes. Mi papá tenía 15 hermanos y hermanas, era el del medio. Mi mamá eran 2 hermanos y hermanas. Y mi madre quedó huérfana a una edad muy temprana. Cuando tenía 13 años su mamá murió. Mi abuelo, del dolor y del luto, cayó en una depresión, un alcoholismo crónico por muchos años. La familia de mi mamá se dispersó y mi mamá acabó viviendo con su hermana, la mayor, y trabajando para sobrevivir. Mis padres se conocieron en un pueblo pequeño y después de unos cuantos meses se casaron. Y mi abuela, la madre de mi papá, nunca le cayó muy bien mi mamá y nunca se la llevaron bien, nunca se pudieron ver muy bien. Y yo crecí en medio de una familia muy grande, pero al mismo tiempo muy aislada, porque mis primos y primas, la mayoría de ellos eran muy bien vistos, pero mi abuela nunca me vio bien a mí ni a mi hermana. Y mi papá quería ser médico, quería estudiar, quería hacer lo mejor que pudiera con su vida, pero como era una familia muy grande y de muy, muy escasos recursos, mi papá tuvo que salirse de la escuela en tercero de primaria y tuvo que irse a trabajar al campo. Toda su vida trabajó trabajo físico arduo. Y cuando estaban casados con mi mamá, no tenían mucho de casados, mi papá tenía ahorros que había ahorrado por mucho tiempo y le compró a mi abuela una casa que mi abuela tenía. Mi abuela para ese tiempo ya tenía más o menos dinero, tenía un negocio que le había ido muy bien, era próspera, tenía propiedades, le había ido muy bien. Y mi papá compró la casa de mi abuela, pero pues es su madre, ¿verdad? Mi papá no se preocupó por hacer un contrato, por hacer escrituras, por hacer nada. Entonces nos fuimos a vivir a esa casa y ya teníamos ahí nuestro hogar y ahí vivíamos. Y un día mi abuela llegó, tocó a la puerta y le dijo: papá, necesito que me desocupen mi casa. Y mi papá dijo: bueno, esta es mi casa porque mamá, yo te compré la casa. Y dice: bueno, si me puedes mostrar las escrituras o la prueba, entonces es tu casa. Pero dijo: mamá, pero dice, patitas en la calle. Pues mi abuela nos corrió de la casa y ese te da una idea de todo el dolor, todo el odio, todo el resentimiento que yo sentía en contra de mi abuela. Y bueno, eso lo cargué por muchos, muchos años. Por muchos años yo no entendí por qué lo que debería de ser una relación de amor, de armonía, de juntos, de familia, por qué estaba lastimado con tanto odio, con tanto dolor, con tanto enojo, con tanto rencor. Y después de muchos años viendo hacia atrás, me doy cuenta que a veces cuando sufrimos en esos momentos, a veces no queremos nada que ver con aquellos que nos lastiman e incluso a veces con Dios, porque pensamos que si Dios existiera, bueno, ¿por qué Dios no soluciona nuestro sufrimiento cuando le pedimos? ¿Por qué no sucede A, B y C? Si Dios es real, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Y yo cargaba eso en mi corazón por mucho tiempo, el odio contra mi familia, la abuela y todo esto. Y cuando yo más o menos tenía 6, 7 años, mis papás, por todas esas tensiones y más cosas, salieron de este pueblo pequeño donde vivían y se fueron a vivir a una ciudad, Guadalajara, que está a unas cuantas horas del pueblo. Y allí empezaron una vida nueva, sin familia alrededor, nada más nosotros. Y en medio de lo que Dios estaba haciendo, ahí yo no entendía el sufrimiento en su momento, pero viendo hacia atrás me doy cuenta que muchas de las cosas que estaban tomando lugar, Dios las permitió, porque lo que Dios estaba planeando es que mi familia y que yo personalmente tuviéramos una oportunidad de tener un encuentro con Dios.
Cuando nos cambiamos del pueblo a la ciudad, mis papás compraron un negocio en una zona muy comercial y cerca de este negocio abrieron un acuario. Y los dueños del acuario se hicieron mis amigos, eran unos muchachos de 20 años, yo tenía 14 años. Y en este acuario contrataron a un empleado que era cristiano. Y pues yo vivía prácticamente en el acuario, todos los días iba y los visitaba. Y este empleado se hizo mi amigo. Y cuando tenía 14 años me regaló una Biblia. ¿Qué adolescente quiere una Biblia de regalo de cumpleaños? Sí, una Biblia. Pero eso fue lo que Dios utilizó para que allí empezara mi encuentro con Dios. Cuando abrí la Biblia y la empecé a leerla, me di cuenta que el Dios de la Biblia no era un Dios como el que yo había conocido creciendo, un Dios de media hora que tenía que aguantarme a oír un monólogo nada más. Era un Dios que me conocía por nombre y un Dios al que yo no podía engañar. Un Dios que veía mis faltas y conocía lo más profundo de mi corazón, incluso mi dolor. Yo puse mi confianza en Jesús como mi Salvador cuando tenía 14 años y desde ese día Dios empezó a tomar ese dolor que yo tenía y empezó a darme algo mejor. Yo no sé qué dolor vienes cargando hoy, yo no sé qué sufrimientos has enfrentado, pero te aseguro que muchos de nosotros acabamos en este lugar, especialmente en este país, buscando una mejor vida, buscando un nuevo comienzo. Pero algunas veces los nuevos comienzos del sueño americano se convierten más bien en pesadillas. Y cada uno venimos cargando tantos dolores, tantas cosas en nuestra vida. A veces nos sentimos como una gota de agua en un mar inmenso de dolor silencioso e insoportable. Si tú tienes dolores, aun cuando ya seas seguidor de Cristo, si tú tienes dolores que no sabes cómo vencer, no sabes cómo empezar a vivir tu nuevo comienzo, hoy quiero compartirte cómo es que el Dios de la Biblia precisamente envió a Jesús a ser parte de la historia de la humanidad a pesar de lo imposible. Escúchame bien, a pesar de lo imposible para darnos un nuevo comienzo. Y de ello vamos a hablar el día de hoy en estos versículos. Entonces, la pregunta es simple, dice, ¿cómo es que la paciente espera de Dios desafía nuestra condición absurda para ofrecernos un mejor futuro? Yo no entendía por qué en mi familia había tanto odio, rencor y dolor. A veces parecía que Dios estaba desperdiciando nuestro sufrimiento porque esperábamos y no había solución. Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Cuando Dios lo permite es porque Dios mismo quiere entrar en nuestra historia y desde dentro confrontarnos con nuestra necesidad, pero desde ahí empezar a transformarnos. Vamos a ver cómo este proceso que la Biblia llama redención toma lugar. Vuelve conmigo a Mateo capítulo 1 de nuevo. Versículo 1 al 5 vamos a hablar de ello en esta primera lista de nombres. Hoy quiero proponerte lo siguiente. Quiero proponerte que en Jesucristo vamos a hablar de este nombre, sobre todo nombre. En Jesucristo, la paciente espera de Dios hizo dos cosas. Primero, un mejor camino para un nuevo comienzo por medio de la fe en su palabra a pesar de lo imposible. Un mejor camino por medio de la fe en su palabra que nos da un nuevo comienzo. ¿Por qué un mejor camino? Tú y yo vivimos en un mundo que te hace muchas promesas, como los políticos. Tú haz esto, cómprate esto, aparenta esto, ve tal cual moda y vas a tener, vas a sentirte. Pero vez tras vez, las promesas de este mundo se quedan cortas. Dios tiene algo mejor para tú y para mí, para ti y para mí. Y esto mejor es algo que Dios ha hecho a través de una persona, su Jesucristo. No solamente es algo, este mejor camino es alguien, y ese alguien es Jesús. Déjame contarte un poquito qué es lo que Él ha hecho para un nuevo comienzo. Entonces vuelve conmigo ahí a Mateo capítulo 1. Dos cosas, vamos a hablar de la primera, dice, en Jesucristo la paciente espera de Dios hizo un mejor camino para un nuevo comienzo. Mira el versículo 1 de nuevo antes de la lista de nombres. Dice ahí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué es una genealogía? Tú has oído a veces de los árboles genealógicos, ¿verdad? Un árbol genealógico, una genealogía, es la historia de todos tus ancestros. Es la historia de tu familia, es de dónde vienes, tus raíces. Cuando entras en nuestro auditorio, aquí hay un arbolito de Navidad que tiene estas decoraciones. ¿Lo has visto? Hace un par de semanas teníamos una mesita ahí con un paquete de información para los niños para colorear. Ese arbolito de Navidad tiene estos ornamentos y ese arbolito se llama el árbol de Isaí, Jesse Tree, el árbol de Isaí. En el Antiguo Testamento, en los profetas, Dios da una promesa de la venida del Salvador que dice,
Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Así como un retoño surge de un tronco que ha sido cortado, el Salvador vendría de una familia, de una raza que conoce el sufrimiento profundo, pero que tiene raíces profundas en la historia de Dios. Ese arbolito y estas decoraciones son la historia de muchos personajes en todo el Antiguo Testamento. Desde la creación, la caída, el diluvio con Noé, la historia del llamamiento de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, José, toda la historia del Antiguo Testamento que apunta a la venida de Salvador. Mateo capítulo 1 es esta historia de esta familia, pero en lugar de darte eventos, Dios te la resume en nombres. Déjame decirte por qué. Porque los nombres de nuestros antepasados, los nombres de la familia de Dios, los nombres de la familia de Cristo, nos hablan de historias, pero de historias de personas que conocen el dolor y la imperfección de un mundo caído. Muchas veces la gente me dice, yo sí quiero ir a la iglesia, pero yo no voy porque todavía no me porto bien. Tengo que primero limpiar mi vida y entonces ya que me porte mejor yo voy, porque si no me van a decir, y no, yo no quiero meterme en eso. Ya que me porte bien yo voy. Esa es precisamente la peor manera de pensar acerca de acercarse a Dios. ¿Tú crees que Dios espera que arreglemos nuestra vida por nuestra propia cuenta? ¿Crees que podamos realmente traerle a Dios una vida por nuestra cuenta que le impresione? Dios es justo, Dios es santo y perfecto. Un pecado es suficiente para descalificarnos de su presencia. De hecho, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Tú y yo, por nuestro esfuerzo, estamos perdidos. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando personas que reconozcan su necesidad y tengan la humildad de dejarle entrar en su vida y que pongan su confianza en su palabra. Eso es todo. Esta historia es la historia de personas que cuando Dios se acercó a ellos, a pesar de su vida imperfecta, confiaron en Dios. Si no tienes uno de esos paquetitos que te ayude a hacer una actividad con tus niños de la familia de Jesús, yo te invito a que recojas uno con el ministerio de niños. Ahí está, el árbol de Isaí. Volviendo aquí a nuestro mensaje, mira el versículo 1 de nuevo. Dice, el libro genealógico. Esta es la familia de Jesucristo, el hijo de David, hijo de Abraham. Una cosa más. Esa frase, libro de la genealogía, si tú lo lees en el griego, el idioma original de tu Nuevo Testamento, esta frase es una frase que aparece también en la traducción griega del Antiguo Testamento. La traducción griega del Antiguo Testamento le llaman los estudiosos la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y en el siglo I, donde Jesús vivió, donde el Nuevo Testamento fue escrito, en el siglo I muchas personas conocían el Antiguo Testamento a través de la traducción griega. Y cuando oyen estas palabras, libro de la genealogía, esta palabra genealogía, gene como Génesis, es una palabra que habla acerca de los comienzos. Este versículo número 1 en Mateo, cuando la gente lo leía o lo oía en su idioma original, habían recordado lo que el Antiguo Testamento decía en varios pasajes que hablan acerca de los comienzos. Voy a preguntarte, ¿cuál es el primer libro de tu Biblia? Génesis. ¿Y Génesis significa qué? Principio o comienzo. Bueno, el libro de Génesis está estructurado alrededor de varios comienzos. Dos de ellos, el primero de ellos lo tienes en Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis 2, versículo 4 y el segundo, Génesis 5, versículo 1. La misma frase que Mateo utiliza aquí es la frase que la traducción griega decía allá. En Génesis capítulo 2, versículo 4, este es los comienzos de los cielos y la tierra. Este es el árbol genealógico. En Génesis capítulo 2, versículo 4, Moisés habla acerca de cómo Dios inició los cielos y la tierra, el comienzo de todas las cosas. Y luego en Génesis capítulo 5, versículo 1, habla acerca de los descendientes de Adán, el primer ser humano. Esos dos pasajes hablan acerca del comienzo de la creación y de la humanidad. Misma frase que Mateo utiliza aquí en griego. Cuando alguien escuchaba el comienzo del evangelio, ¿qué habría escuchado? En la historia que Mateo va a contar en este evangelio, Mateo quiere que entendamos que al enviar Dios a Jesús, Dios lo envió en conexión a lo que había hecho antes, pero para darnos un nuevo comienzo. En Jesús, lo que Dios permitió, Dios quiere redimir.
Y esta redención es un nuevo comienzo para aquellos que han vivido una vida lastimada y quebrantada. Y mira, a propósito, Mateo dice, este es el libro de los nuevos comienzos, el libro de la familia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quiero que piensen en el nombre Jesucristo. Tú lo has oído tantas veces, ¿verdad? Tantas veces Jesucristo. Pero eso es un nombre especial. De hecho, es un nombre compuesto. Jesús, Cristo. Jesús es un nombre propio y significa Dios el Salvador. Yahweh salva. Cristo significa el Rey, el ungido, el Mesías, el Rey prometido. Quiero que pienses por un momento. El nombre de Jesucristo, esta es la historia de un Dios que es Salvador y que es Señor, que ha venido a reinar, pero ha venido a reinar a través de rescatar a sus criaturas rebeldes. Esta es la historia de un Dios Salvador fiel. Y dice allí, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Esta lista de nombres, esta historia de esta familia tiene dos personajes bien importantes que son en un sentido los antepasados de este Dios Salvador y de este rey. ¿Quiénes son esos antepasados? Abraham, el padre de la fe del pueblo de Israel, donde comienza el plan de salvación a través de Abraham, y David, el rey, a quien Dios le prometió edificar una casa y un reino que duraría para siempre. Hoy vamos a hablar acerca de qué significa que Jesús sea el hijo de Abraham. Ser el hijo de Abraham significa que en esos primeros nombres que vamos a ver, Dios, cuando la humanidad estaba perdida y era imposible que la humanidad se acercara a Dios, Dios hizo un nuevo comienzo a través de Abraham. Entonces ve conmigo de nuevo, versículo 2. Primero, remarcando, a través de Jesús, Jesús vino a ser un mejor camino para un nuevo comienzo. ¿Cómo sucedió este nuevo comienzo? Bueno, este nuevo comienzo depende de fe en su palabra al acercarse Dios a nosotros. Mira el versículo 2, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y a Esrom a Aram. Estoy leyéndote sus nombres ahorita. Si te fijas en el versículo 3, algo interesante de esta genealogía es que no solamente hay nombres de varones, también hay el nombre de una mujer, Tamar. En las genealogías esto no era común. Normalmente la genealogía era a través de los hombres, pero aquí ves una mujer y si sigues leyendo, hay otras mujeres también. Mira, ahí en versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed. Rahab y Ruth son otras dos mujeres ahí. Como vamos a ver en un momento, estas mujeres tienen un propósito muy especial, pero cada una de estas personas tiene cosas muy buenas en su historia y cosas muy malas, muy difíciles, muy dolorosas. Cada una de estas mujeres que ves tú aquí tiene historias que en el Antiguo Testamento eran bastante escandalosas y bastante dolorosas. Yo no sé de nuevo qué historias vengas cargando hoy. A lo mejor tú piensas, es que si la gente supiera, a lo mejor no me aceptaría. A veces tú te guardas ese dolor y no se lo quieres rendir a Dios porque si has crecido y tú dices, no, yo así soy, yo así soy. Yo a estas alturas yo no voy a cambiar. Esto es lo que es. A lo mejor ya te has rendido a la desesperación de tu dolor, tu rencor. Dios ha venido a encontrar a aquellos que piensan que es imposible cambiar, pero Dios quiere darles un nuevo comienzo. Alguien ha escrito lo siguiente acerca del árbol genealógico de Jesús. Dice, en el árbol genealógico de Dios, desde Abraham hasta David, cada nombre en la historia de la genealogía de Cristo muestra los obstáculos que la esperanza debe enfrentar cuando espera tener éxito contra todos los obstáculos humanos. ¿Sientes tú que a veces tú quieres acercarte a Dios, pero hay tantos obstáculos que lo hacen imposible? A lo mejor es un vicio, a lo mejor es un pecado oculto, a lo mejor es algo que alguien te hizo hace mucho tiempo. A lo mejor tú quieres venir a la iglesia, pero el día que decides venir a la iglesia se te descompone el carro, se te enferma un niño. Parece que todo se interpone, ¿verdad? Parece que a veces la vida se desmorona cuando uno quiere seguir a Dios. Hay obstáculos. Déjame decirte que a pesar de los obstáculos, Dios está obrando para vencerlos. No los va a remover siempre. A veces lo que Dios quiere, más que quitar las dificultades, Dios quiere transformar nuestro carácter y mostrarnos
que a largo plazo muchas de esas dificultades, de hecho, para Dios son oportunidades. Para Dios no hay dificultades. Dios a veces utiliza nuestras dificultades y las transforma en oportunidades. Cuando mi abuela nos quitó la casa, yo no entendía cómo es posible. Pero a raíz de que mis padres perdieron esa casa, mis padres tuvieron que buscar un mejor futuro en otro lugar. Dios nos dio un nuevo comienzo y a través de ese nuevo comienzo acabé conociendo el mensaje salvador de Cristo y después mi familia y después aún mi abuela misma. Te voy a contar más de ello en un momento. Ya sea que el desafío sea la infertilidad, un hijo rebelde, la inmoralidad, ser extranjeros en una tierra extraña. ¿Alguien sabe de eso aquí? Aquí estamos, ¿verdad? Una tierra extraña. La marginación o la oscuridad esperando ser encontrados, la esperanza del pueblo de Dios de ser visto, escuchado y conocido, se cumple cuando Dios nos llama a convertirnos en lo que no podríamos llegar a ser por nuestra cuenta. Escúchame bien. Yo estoy convencido de que muchas veces Dios permite nuestro sufrimiento. Porque a pesar del sufrimiento, el encuentro que vamos a tener con Dios, a pesar del sufrimiento, este encuentro vale la pena. Vale la pena ver lo que Dios puede hacer a pesar de nuestro sufrimiento. ¿Cómo le puedo decir esto a alguien que ha perdido a un hijo? ¿Cómo le puedo decir esto a alguien que ha perdido a un ser querido o ha sido lastimado a un punto que este dolor no se lo puedo quitar? ¿Cómo le puedo decir esto? Todo esto que te estoy diciendo es parte de las historias de estas personas. Déjame mostrarte cómo es que Dios les dijo que podían tener un nuevo comienzo. Ahí en tus notas tienes esta pequeña tabla que puse para que tú la tengas en casa. Tiene muchos pasajes y referencias, pero la puse a grandes rasgos porque esta es la situación. Si tú eres una persona que ya has leído tu Biblia y conoces las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, si tú a lo mejor creciste en la iglesia y fuiste a escuela dominical y tenías maestros de escuela dominical que te daban hojitas para colorear o te decían historias bíblicas en un franelógrafo, ¿alguien se acuerda de los franelógrafos? ¿No? ¿Nadie? Ok. Si no tuviste la suerte y la bendición de todas esas historias, a lo mejor tú no conoces estos nombres. Si las conoces, hoy quiero que veas el gran plan de Dios a lo largo de toda tu Biblia. Pero si no conoces las historias, te voy a contar un poquito de ellas. Si tienes curiosidad, después tú puedes ir y ver en tu Biblia de qué se tratan un poquito más. Miles de años pasaron entre la promesa de Abraham, más o menos cerca de 2000 años, entre la promesa de Abraham y la venida de Cristo. Qué interesante, ¿no? Más o menos 2000 años casi desde que Cristo vino por primera vez y la espera de su venida. ¿Cuánto más Cristo va a tardar? No sabemos. Pero esta temporada de Adviento nos recuerda que vemos a un Salvador que en su primera venida vino a salvarnos, pero va a regresar para ser Señor. Jesús el Cristo, Él va a regresar para ser Rey. Pero mientras viene, ¿sabes por qué se está esperando Él? Porque todavía hay dolor en nuestro corazón del cual nos quiere salvar. Mira algunas de estas historias en los nombres que Mateo nos dijo. Los primeros de ellos dice Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Estos primeros nombres, Abraham fue llamado más o menos casi 2000 años antes de Cristo. Abraham a Judá. Esta es la historia de los patriarcas. La mayoría de esta historia la tienes tú en el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Cada uno de estos nombres es una historia de obstáculos para acercarse a Dios. Los primeros 12 capítulos de tu Biblia son la historia en Génesis de cómo la humanidad que Dios creó se rebeló en contra de Dios y al rebelarse en contra de Dios las cosas fueron de mal en peor. Dios los echó del jardín del Edén, Dios les dijo vas a experimentar la muerte, una muerte que no llegaría instantáneamente porque Dios los iba a rescatar. Dios les permitió vivir, pero cada vez que ellos hacían algo era cada vez de mal en peor. Había violencia, había un montón de muerte, había un montón de dolor. La primera pareja tuvo un par de chamaquitos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Caín y Abel. Abel no duró mucho, se lo echó Caín. El primer hijo es un asesino. Así empezó la humanidad. Y llega esta historia a su clímax con la historia de el diluvio, con Noé. Las cosas de mal en peor, violencia y maldad continuamente en el corazón del hombre. Dios juzga a la humanidad a través del diluvio, pero Noé halla gracia delante de Dios.
Dirías, bueno, la humanidad aprendió su lección. Después del diluvio, todo el mundo se portó bien. De mal en peor otra vez. Empiezan a organizarse y en cuanto son unos cuantos, empiezan a hacer la Torre de Babel. Vamos a llegar al cielo por nuestro propio esfuerzo. Dios dijo, no. Dios en su misericordia los esparció, creó las naciones, los idiomas, y de en medio de esos idiomas, mira lo que Dios hizo. La humanidad corrompida, en medio de todos estos, Dios llamó a uno. ¿Sabes quién es este? Abraham. Dios le dijo, así comienza la historia de salvación, con un hombre que recibe un encuentro con Dios. Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan voy a maldecir. En tu descendencia, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Te voy a hacer para bendición. Génesis 12, Abraham tiene más o menos 75 años cuando sale de su parentela y su familia y se va. Pasan más o menos 25 años donde Abraham sigue a Dios en diferentes circunstancias. Ya tiene 100 el cuate, su esposa también tiene muchos años ya, pero no tienen hijos. ¿Sabes cuál es la lucha de Abraham y Sara? Infertilidad. Pero Dios le había prometido que en sus descendientes iban a ser bendición, pero no pueden tener hijos. Y a veces quieren ayudarle a Dios, ¿verdad? Dice Sara, ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Ella va a tener un hijo y yo lo adopto y que sea mi hijo. Qué bien les fue con eso, ¿verdad? Todo el conflicto árabe-israelí sigue siendo el resultado de todo lo que sucedió allá. Un desastre. Pero Dios le dijo, no, Abraham, Sara va a tener un hijo, pero es imposible. Mejor mi siervo va a ser el que gobierne. Va a tener un hijo. Próximo año va a tener un hijo. Dios le dio a Abraham su palabra. ¿Y sabes qué dice? La historia de Abraham en Génesis dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Creyó Abraham a Dios y Dios cumplió lo que prometió. Dios les dio un hijo y su hijo se llama Isaac. Isaac significa risa. El mundo, Ismael se burlaba de Isaac, pero Dios se reía con gozo con Sara y Abraham porque Dios cumple lo que él promete. Isaac crece. Lucha de Abraham, infertilidad. Isaac crece. Tiene 40 años el chamaquito, pero está solo. Solo porque no tiene esposa. Tiene 40 años ya. Ahora, la gente vivía más en ese tiempo. Tiene 40 años, pero está solo. Su mamá se acaba de morir. Su padre le dijo que no se case con las cananeas. ¿Qué es lo que Isaac quiere? Una esposa. Pero no la puede conseguir sola. Abraham envía a su siervo. ¿Sabes qué hace Dios? Dios le provee una esposa. A lo mejor tú has luchado a través de un divorcio. A lo mejor tú estás solo ahorita o eres soltero y quieres un esposo o una esposa. ¿Dónde compro uno de esos, verdad? No, pero es que todo el mundo es un truán. A lo mejor tú estás o eres viudo, divorciado. O a lo mejor estás viviendo en una unión donde no estás casado y estás sufriendo por ello. La lucha de la soledad y encontrar a alguien con quien compartir tu vida puede ser difícil, pero todavía aún más. Isaac vivía bajo la sombra de un héroe de fe como Abraham. Todo lo que lees en su historia es simplemente una réplica de lo que su papá hizo, aún sus mismos errores. Es como una sombra de su padre. Cuando Rebeca, Dios le provee a Rebeca, dice, amó a Rebeca, Isaac, dice, y se consoló de la muerte de su madre. Toda su vida, Isaac vive su vida bajo la sombra de su padre. Y a veces todo lo que él tiene aún así no llega a lo que su padre alcanzó. ¿Alguna vez tú creciste en una familia donde siempre había alguien que era mejor que tú? Donde te comparaban, donde te decían, oye, ¿por qué no eres tú como tu hermano? Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es a veces cuando eres comparado con alguien más. La historia de Isaac es una historia donde vive bajo la sombra de su padre, insuficiente, transición. Y luego tiene un hijo, Jacob. Jacob tiene un hermano, Esaú. Esaú es el mayor. Y todavía las cosas se ponen peor porque su papá Isaac ama a Esaú porque come de su casa. Esaú es un deportivo, es un cazador, es un tipazo, un He-Man. Y Jacob es más tranquilo, es en tiendas, les gustan las matemáticas, les gusta más tranquilo. Jacob es gemelo, pero es el menor. Esaú es el primogénito. Esaú recibe el derecho de doble herencia, recibe el derecho de ser el patriarca de la familia. Jacob, segundo lugar. Pero Jacob, toda su vida
tiene hambre de éxito, quiere ser bendecido. ¿Y sabes qué es lo que hace? Jacob pone a su hermano en una situación donde se aprovecha de él, le compra su primogenitura y después se roba la bendición de su padre con engaños, miente. Y esto le cuesta que tiene que ir a vivirse con sus parientes lejanos porque su hermano mayor se lo quiere echar en cuanto su papá se muera. Entonces Jacob huye. Toda su vida Jacob se la pasa haciendo tranza aquí y allá. Yo soy de México y allá en México, hijo, hermano, la tranza es el pan nuestro de cada día. La mordida, ¿verdad? Con el policía, todo eso es mordida y los sobornos, todo eso. Jacob es bueno en la tranza. Pero Jacob está buscando un futuro de bendición. ¿Y sabes qué? Al final se regresa de con sus parientes a ver a su papá antes de que muera. Y al regresarse su hermano Esaú viene a encontrarle con un pequeño ejército. Se lo va a echar. Y Jacob tiene miedo. Para entonces ya tiene 2 esposas. Y tiene 12 hijos. Y tiene ganado. Tiene dinero. Pero en su corazón está vacío. Y antes de enfrentarse a su hermano, está solo al cruzar un arroyo. Y allí en la noche tiene miedo. Y le sale al encuentro un guerrero que pelea con él. Y Jacob se da cuenta que este guerrero no es cualquier guerrero. Primero dice, es un ángel. Pero un ángel es un mensajero y empieza a pelear. Y se da cuenta que Jacob tiene un encuentro con Dios. Y Dios le cambia el nombre de Jacob, el engañador, a Israel. Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. El punto es este. Jacob, toda tu vida has luchado por tener bendición a pesar de los obstáculos. Pero no te das cuenta que el que quiere bendecirte soy yo, dice Dios. ¿Por qué no me dejas bendecirte en lugar de pelearte conmigo? ¿Por qué no confías en mí? Antes de que tú nacieras, Jacob, antes de que tú nacieras, fue dicho, el menor, ¿qué? Será servido por el mayor. El mayor servirá al menor. La bendición ya era tuya, Jacob, pero tú sigues luchando, tratando de ganarte lo que yo quiero darte como un regalo. Deja de luchar, confía en mí. Cuando Jacob después ya es mayor, va con Faraón, le dice Faraón, ¿cuántos años tienes? Muchos, pero son pocos y malos en comparación de mis padres. Jacob muere al final de su vida como una persona que se ve a sí mismo como alguien que es insuficiente. A pesar de todo lo que Dios le dio, siempre le faltó. Pocos y malos fueron mis días. Es la evaluación de su vida. Sucede hasta en las mejores familias, ¿verdad? Y mira, todo el resto, Judá, la historia de Judá, hijo de Jacob, tiene un hijo con su nuera que se disfraza como prostituta para tener un hijo que le había sido prometido, pero no dado. A ver, ¿qué? Ahí está en Génesis capítulo 38. Tú puedes ver la historia de Judá, un hombre que se aleja de su familia, se va con los paganos y vive perdidamente. Es restaurado después, pero vive perdidamente. Luego la historia del Éxodo. Fares, Esrom, Arab, Aminadab, Nazón, todos son nombres que tú no conoces mucho. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Israel se fueron a vivir a Egipto y allí en Egipto fueron oprimidos por 400 años. Fueron esclavos y en oscuridad se aprovecharon de ellos, mataron a sus hijos. No sabes ni qué pasó con ellos, pero ¿sabes qué? Dios sí. Éxodo comienza diciendo, capítulo 1 y capítulo 2, Dios oyó su clamor, vio su dolor, descendió para salvarlos. Dios envió a Moisés a rescatarlos. ¿Quién da un 5 por un esclavo? Mi papá vino a trabajar muchos años aquí en los Estados Unidos sin papeles, joven, y era uno de tantos que para la mayoría no tenía valor alguno, pero para Dios tenía valor. ¿De dónde crees que sacó mi papá dinero para comprar la casa de mi abuela? Del trabajo que ahorró cuando se venía a trabajar aquí. Bueno, lo perdió todo. Sí, pero fue lo que nos llevó a la ciudad. Okay. ¿Cómo Dios redime los puntos más difíciles de nuestra vida? Cuando yo ya era cristiano, ya había puesto mi fe en Jesús, yo sentía este dolor y este rencor en contra de mi abuela. Y a mi abuela le dio un día un ataque al corazón. Acabó en el hospital. Si mi abuela se hubiera muerto, del odio que yo sentía, yo hubiera dicho, tan.
pero yo conocí a Cristo ya. Y el Señor me dijo, tú tienes que ir a hablarle de mi amor. Tú tienes que ir y contarle de mi perdón. Y yo dije, ¡no! Porque existe la posibilidad de que si yo le cuento a mi abuela el evangelio, de que ella cree en ti, Señor, y va a estar en el cielo para siempre. ¡No! Se me retorcía hasta adentro. Y dice, y no solamente eso, quiero que le hables de mi perdón a través de tu perdón. ¡Ah! Señor, va a tener que estar ella en el cielo entonces. El Señor me dice, ¿te gustaría a ti estar en el cielo? ¿Qué pasó con el Padre nuestro, verdad? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Te acuerdas del mayordomo infiel? Págame lo que me debes. ¿No te perdoné todo esto por lo que me rogaste? El Señor me dio con la Biblia Thompson, pero entera. Yo dije, Señor, ahí voy. Entonces le conté el evangelio y mi abuela aceptó a Cristo. ¿Cómo me gustaría decirte que yo dije, gloria a Dios, Señor, gracias? ¿Sabes qué? Sentí que mi corazón se hizo como una pasa. Y el Señor me dijo, no solamente quiero que le cuentes el evangelio, quiero que vayas y le ayudes a leer su Biblia. Entonces yo empecé a ir a visitarla y empecé a leer la Biblia junto con ella y me empecé a dar cuenta que lo que Dios estaba haciendo conmigo era lo siguiente, Miguel. Tú tienes una carga y un dolor en tu corazón que aunque ya te perdoné, tú no has soltado. Quiero que lo sueltes, quiero que confíes en mí, quiero que sepas que mi perdón es mejor que tu rencor. Suéltamelo. Yo ya te perdoné, pero necesito que tú lo sueltes. Perdón significa realmente soltarlo. El Señor poco a poquito empezó a trabajar en mí para que yo lo soltara. ¿Y sabes qué? En el proceso de soltarlo, mi abuela murió. ¿Cómo me gustaría decirte, nos convertimos en mejores amigos, íbamos a la iglesia juntos? No, nunca sucedió eso, nunca. Cuando mi abuela muere, ella tenía 15 hijos e hijas y muere ella sola en su casa, la encuentran unos días después, sola. ¿Te imaginas? 15 hijos, hijas, más de 100 nietos y sola. Por la gracia de Dios, yo creo que mi abuela pudo recibir el perdón de sus pecados y su nuevo comienzo empezó un poquito tarde en su vida, pero es mejor tarde que nunca. Dios ha prometido un día donde lo que nosotros no podemos terminar, Él lo va a acabar. Pablo dice en Filipenses, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cristo dice en Apocalipsis, he aquí hago nuevo todas las cosas. Un día, mi abuela misma va a levantarse entre los muertos por su fe en Jesús, completamente sanada, no solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente. Es la esperanza del evangelio. En ese día, Dios me va a sanar a mí también. Y Dios nos va a dar un nuevo comienzo. Todas las otras historias que vamos a ver próxima semana tienen historias de tanto dolor. Unas reciben más redención que otras. Pero todos los que ponen su fe en las promesas de Dios tienen un nuevo comienzo. Así empieza la salvación. La salvación empieza cuando tú oyes la palabra de Dios y te haces la pregunta, ¿es Dios digno de confianza? Si la respuesta es sí, entonces tú confías en Dios. ¿Y entonces qué? Tú te das cuenta que ya no eres como el mundo cuando estabas en esclavitud. Y te das cuenta que toda tu vida ahora se trata de aprender a obedecerle. Vamos a hablar de ello después. Pero déjame preguntarte, ¿ya has recibido tú un nuevo comienzo? A lo mejor tú ya has puesto tu fe en Jesús, pero sigues cargado con todo lo que este mundo te ha puesto de dolor. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús, le has entregado ya esos dolores que no te dejan ser libre de lo que este mundo te impone, o sigues cargando tus rencores, sigues cargando tus amarguras, sigues cargando lo que no te deja ser libre en Cristo. Mira, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no se lo entregas ese dolor a Cristo hoy? Tú ponle nombre, ¿qué es? Dile, Señor, yo te lo entrego. A lo mejor tú nunca has recibido el perdón de tus pecados, nunca has confiado en Jesús. Dices, ¿por qué he de confiar en Él? Mira, este Jesús que se hizo carne fue a la cruz
a morir por tus pecados. Ese bebé de Belén vino aquí a tomar nuestro lugar. Murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Sabes por qué? Su resurrección significa esto. Con su muerte Jesús pagó por el pecado, pero con su resurrección compró el cielo como un regalo, el cual nos ofrece hoy gratuitamente si tú confías en su palabra. Así como cuando Dios habló a Abraham, Dios le dice, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Jesús dice que todo aquel que cree en Él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Te gustaría a ti pasar de muerte a vida? Es lo que Dios quiere para ti. Vamos a cerrar con esto. El camino a un nuevo comienzo por la fe en Cristo demuestra que nuestra imposibilidad para Dios es simplemente una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para entrar en su nueva realidad. ¿Quieres quedarte tú en un mundo de imposibilidades? ¿O quieres que Dios te dé nuevas oportunidades? Oremos. Ahí en tu lugar, yo no sé qué cargas tengas hoy. Yo no sé qué te haga imposible acercarte a Dios. A lo mejor es rencor, a lo mejor es amargura. Yo no sé qué sea. A lo mejor es simplemente pérdida, duelo. Ahí habla con Cristo. En tu corazón pídele que este Jesús sea quien te dé un nuevo comienzo. Dile, Padre, yo me doy cuenta que hay tanto dolor en mi vida que a veces no he soltado, Señor. Y este dolor, Señor, no me permite acercarme a ti. Pero yo te pido que hoy me perdones, Señor, que hoy me des, Señor, lo que solo tú puedes darme. Libertad, Señor, del dolor, libertad del pecado, libertad, Señor, de la maldad. Señor, yo pongo mi fe en ti. Señor, yo creo que tú moriste por mí, que tú resucitaste, Jesús, cuando naciste como ese bebé. Tú naciste para dar tu vida por mí. Yo hoy creo en ti. Yo hoy recibo tu perdón, tu paz. Y Señor, yo te pido que quites esta carga de mis hombros y que me dejes vivir en tu libertad. Gracias, Señor. Quiero que esta Navidad, Señor, no sea como una Navidad más. Que al salir de aquí sea una Navidad donde tú me reconcilias contigo y con los demás, Señor, para tener la paz de tu perdón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.